Son las 8 de la noche y monedas. Estamos a mitad de programa. En FM Oriente y en Semanario Deforme. Una nueva hora. Comienza. Muy bien, 8 de la noche con 6 minutos. Continuamos acá en Semanario Deforme. Hasta ahora ha pasado de todo. Hemos hablado sobre remedios caseros para aliviar nuestras gargantas, dolores de oído, taponarnos o destaponarnos, según considere la situación. Leandro hablaba de diferentes cuestiones vinculadas a lo que pasaba en el país. Hoy el Sarmiento no anduvo y él nos explicaba un poco la razón. Después tuvimos un pequeño debate interesante sobre lo que pasó, que es que el Teatro Gran Ituzaingó suspendió la función del show de Babi Echecopar a raíz de una campaña que estableció el diario La Ciudad y se armó un tole-tole un poco con eso. Se ha suspendido y don Lorenzo nos habló de cuestiones sexuales, de prevención y nos orientó un poco, para quienes no saben, un fulbo del asunto. Todo esto matizado con Juan Luis Guerra, que como siempre sabemos es el artista que todos escuchamos los sábados a la mañana para poder limpiar. Y así llegamos a este momento donde le damos pie al amigo Lautaro Pérez con su columna sobre política, sociología, todo eso junto, que realmente es un placer. ¿Y hoy de qué la va? Hoy de qué la va. Va a ser un tema complicado hoy, porque voy a tratar de explicar, sí, o por lo menos voy a intentar explicar, bien, cómo el neoliberalismo, digamos que no es solamente una teoría económica, sino que es social, política, cultural, etcétera, trata de configurar nuestras subjetividades y a su vez, como a través de eso, trata de borrar la política del juego, digamos. Ajá. Quitarla completamente del juego. Primero voy a tratar de más o menos dar un breve resumen de dos grandes tradiciones de la economía, digamos, de la sociología y de la política, que es la tradición marxista y la tradición del liberalismo clásico, ¿no? Bien. Entonces, voy a tratar de explicar cómo trataban a la política estas dos corrientes y cómo la trata ahora el neoliberalismo, digamos, por lo menos tratar de explicar eso. O sea, lo que hacían estas dos grandes tradiciones era hegemonizar, digamos, el discurso como para relegar a la política a un segundo plano. O sea, lo que se trata del marxismo, o sea, con Karl Marx en su momento, en el siglo XVIII, o sea, en plena revolución industrial, digamos, en Londres, y luego con John Locke, ¿no? Entonces, ajá, bueno, primero voy a tratar de explicar la metáfora que hace Marx, que es la construcción del edificio y cómo se determina, podríamos decir, el todo social, toda la sociedad. O sea, lo que hace es establecer un esquema dual, Marx, en donde plantea que en la infraestructura o la base material condiciona la superestructura. O sea, imaginémonos que hay una base, que es una estructura, que a su vez arriba de eso se determina otra superestructura. O sea, como si fueran las bases de un edificio y arriba los departamentos, por decirlo de una manera, ¿no? Hermosa comparación. Exactamente. Entonces, Marx lo que hace es colocar en infraestructura las condiciones materiales de la existencia. Estas condiciones materiales de la existencia son lo que van a justamente determinar cómo vamos a vivir. O sea, la economía es lo que condiciona en ese momento cómo te vas a establecer en la vida. Si vos vas a ser empresario, si vas a ser trabajador, etc. Entonces lo que hacía era establecer dentro de la infraestructura, ¿no?, diversas configuraciones, por decirlo de una manera. Entonces, él lo que hacía era determinar que el modo de producción que había en ese momento estaba relacionado, digamos, justamente con las relaciones que había de producción. Entonces, lo que dice es que las relaciones de producción son las relaciones de propiedad y las clases sociales. Entonces, vos en la parte de la infraestructura en donde está la economía, determinaba tu clase social, o sea, determinaba quién eras, determinaba si eras rico o pobre, determinaba si eras en ese momento proletario burgués, digamos, claro, etcétera. Pero gano hasta acá, soy pobre. Exactamente, por decirlo de una manera, exactamente. Y no solamente es eso, sino es como si vos tenés una máquina, si vos eras un empleador, etcétera, eso era lo que te determinaba tu configuración social. Hoy pasado a tengo un auto, alquilo, soy propietario, si tengo casa en la playa o no, por ejemplo. Más o menos. No es tan así, digamos. Tratemos de entender que estos son esquemas ideales, digamos. Claro. No era que la sociedad era así en ese momento y era así. Si bien él la piensa en un momento histórico, digamos, en la sociedad, que era muy parecido por ahí ese, pero no es tan así, digamos, la sociedad. Pensemos que son esquemas ideales en sí. Entonces, él lo que planteaba es que el sujeto político estaba determinado por la clase social.
Por eso es lo que plantea él, la diferenciación en dos clases sociales, en la clase proletaria y en la clase burguesa. O sea, vos eras un sujeto político burgués o un sujeto político proletario porque tenías determinado modo de producción, digamos, para llevarte a cabo, digamos, para subsistir en la vida. Entonces, lo que plantea por otro lado, él lo que plantea es, en resumen, que la economía, o sea, deja a la política un lugar, pero la economía era la que determinaba esa reproducción política, social y cultural, ¿no? Sí. Mira, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no saben lo que es un proletario o lo que es un burgués. ¿Nos podés hacer una pequeña descripción? Bueno, el proletario era, básicamente, vendría a ser un trabajador, a palabras de hoy el día, y el burgués vendría a ser un empresario. Básicamente esa es la distinción que hacía Marx entre trabajadores y empresarios. O sea, era otra, digamos, en ese momento calculen que los trabajadores eran todos obreros, no había servicios. Hoy la mayor parte de los trabajadores son de servicio, no de obrero. Eran más esclavos también. También, exactamente. Trabajaban 16 horas por día, digamos. Claro. Era otra Pero época. No sé por digamos. qué me estoy acordando de que se puede acercar a alguno. Bueno, no importa, dejémoslo ahí eso. Bueno, paso a la propuesta que hacía John Locke. Entonces, John Locke, que podríamos considerar, digamos, que es el padre del liberalismo clásico, escribe un libro que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil, en donde presenta una organización natural de la sociedad. Él lo que dice es que no existía el Estado en un primer momento, o sea, en un primer momento en la sociedad natural no existía el Estado, pero sí existía el mercado, o sea, había relaciones mercantiles, digamos, por decirlo de alguna manera, había transacciones entre las personas. Y ese mercado era el que determinaba cómo era la sociedad en ese momento, por decirlo de una manera. Entonces, o sea, él lo que dice es que hay un principio que es organizador de la sociedad, que era el mercado. El mercado era el que distribuía tu sector en la sociedad. Si vos eras, trasladándolo de nuevo a la otra, si vos eras un empresario o un trabajador, era el mercado el que regulaba eso, solo regulaba el mercado esas posiciones en la sociedad. O sea, él lo que dice es que se va introduciendo de a poco la división del trabajo, justamente si trabajás en tal espacio, en tal otro, o si sos empresario, si sos dueño de máquinas, etcétera. Introducía la moneda y se introduce la propiedad privada. Pero él ve que hay un momento que hay algún problema, porque justamente ve que hay gente, empieza la acumulación ilimitada por parte de algunas personas y ve que hay gente que tiene mucho y mucha gente que tiene poco. Claro. Entonces ve que ahí hay un problema. Entonces, ¿qué hace? Bueno, plantea un modelo ideal. Ese modelo ideal que es un juez, digamos, es un juez imparcial que se dedica a dirimir estas problemáticas que surgen entre las personas que tienen mucho, que son muy pocos, y la mayoría que tiene nada, casi. Y bueno, entonces, ¿cuál es el juez imparcial? El Estado. El Estado es el que viene justamente de determinar, o sea, garantizar, mejor dicho, esas condiciones, esas relaciones de producción, ¿no?, que tenía esa gente en ese momento. Esto, planteémoslo como son modelos ideales, ¿eh? Claro. Que se puedan llegar a ver determinado en un momento es otra cosa, pero son modelos ideales. Y entonces, él lo que dice es que justamente no está en contra de la política, sino que dice que la política es la que viene a garantizar este ordenamiento jurídico, que ya estaba, ya era natural. El mercado ya lo que hacía era determinar, digamos, las condiciones sociales de existencia en ese momento. Por otra parte, o sea, vamos a plantear cómo es, qué es lo que hace ahora el neoliberalismo. Ahora me refiero no en este momento 2017, sino 2016, sino en general, porque hay algo que se plantea en el neoliberalismo que no es solamente una estructura, digamos, económica, no es un plan sistemático económico nada más, sino que transforma todas las esferas, digamos, de la vida social, o sea, transforma la esfera cultural, la esfera política, etcétera. Y no es necesario que la persona esté en el gobierno para hacer esto, digamos. No es necesario que se impongan estas subjetividades estando al cargo del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Claro. O estando a cargo, no sé, o teniendo mayoría en la Cámara de senadores o legisladores, etcétera. No es necesario eso. Porque existen otros ámbitos, como por ejemplo los medios que sirven para esto también. Claro, empresas privadas. Empresas privadas, exactamente. Pero entonces, primero quiero hacer un breve paréntesis, que yo conocí este texto gracias a Paula Viglieri, que fue una profesora mía, que para mí es sensacional. No solamente Paula como lo explica, sino sensacional el texto en sí. Es un autor que se llama Wendy Brown, que es un texto que salió hace muy pocos años, en donde dice que el arma más poderosa, digamos, del neoliberalismo es la construcción de subjetividades. O sea, lo que plantea, justamente como decía, no es solamente una teoría económica, sino que es una teoría política, es una teoría social, es una teoría cultural, etc. O sea, abarca todos los ámbitos. O sea, lo que busca el neoliberalismo es totalizar el todo social, por decirlo de una manera. Entonces, se pasa a pensar el Estado a partir de otra óptica,
se pasa a pensar el Estado a partir de una óptica más al estilo de la empresa. Claro, y no ya como garante de derechos. Exactamente. Entonces lo que hace es hacer como si fuera un borramiento de lo jurídico y anular la política. O sea, lo que busca es dejar, no es dejar la política de lado como se producía por ahí con el posicionamiento que tenía Marx con respecto a su sistema o posicionamiento que tenía John Locke con respecto a su sistema, sino que lo que busca es borrarla directamente la política. Claro, no quiere que porque sabe el neoliberalismo, digamos, no es una persona, digamos, sino que esta teoría sabe que la política lo puede revertir, por decirlo de una manera. Claro, o en todo caso se utiliza la política para llegar al gobierno y desde ahí ejercer las conductas propias de un modelo neoliberal. Totalmente. O sea, se llega al gobierno, acá o en España, donde sea. el PP, en donde sea. En Estados Unidos, en Japón, en donde sea. Claro, se utiliza la política para llegar al gobierno y una vez en el gobierno se desplaza la política para ejercer neoliberalismo a troche y moche. Claro, porque además, o sea, obviamente no es lo mismo si vos lo proponés desde un sistema empresario, que obviamente cuando ya sos empresario, o sea, me refiero, ya tenés las empresas que están proponiendo este sistema hace mucho tiempo y además estás a cargo del país, por ejemplo. No es lo mismo, obviamente se puede producir una mayor avanzada en este sentido, porque tenés otra relación de poder con respecto a eso. Pero entonces, lo que hace el neoliberalismo es someter todas las esferas de la vida al plano económico, básicamente. O sea, nos volvemos subjetividades neoliberales. Porque ya no somos parte, o sea, mejor dicho, ahora somos parte del capital. Porque ¿qué somos ahora? Somos capital humano. Claro. Aparte somos todos consumistas. Bueno, además de eso, además. Sí. Pero lo que voy es, ya no somos personas en ese sentido, sino que nos planteamos a nosotros mismos como capital humano en ese sentido. Entonces, nos preparamos como sujetos, digamos, como personas, para competir en el mercado. Básicamente lo que hacemos eso, o sea, cursamos en una escuela en una buena escuela para competir en el mercado, vamos a una buena universidad para competir en el mercado, etcétera. Digamos, nos planteamos toda nuestra vida con respecto a ese futuro que es la competencia con el otro en el mercado. Pero entonces, o sea, lo que hacemos es fortalecer la competitividad, o sea, fortalecemos ese valor que tenemos. Porque, o sea, nosotros no invertimos en un negocio, en la bolsa o en algo parecido, sino que invertimos en nosotros mismos. Esa es la lógica que hay. Entonces, como ahora somos capital humano, ya no somos más trabajadores. O sea, lo que hace es, los derechos pasan a ser más economizados, digamos, y se plantea bajo la lógica de la competencia. Al no ser trabajadores, sino capital humano, ya no sirven las leyes laborales o los gremios. Porque los gremios que defienden a los trabajadores. ¿Sabés lo que me estás haciendo recordar? La antigua película alemana Metrópolis. Ah, bueno, también. Por ejemplo. Habría que darle de lo que sería gozo, de lo que sería lo que está diciendo él. Claro. O tiempos modernos, sí. También. Tiempos modernos con también, otra sí, mirada, señor, pero sí. Pero bueno, entonces cada uno, o sea, compite por obtener lo mejor posible. Pero no son demandas de la sociedad, sino que son demandas individuales siempre estas. O sea, ya no hay un salario, sino que lo que hay, como somos capital humano, que no ganamos, no cobramos a fin de mes un salario, sino que obtenemos una renta de un capital. Claro. Esa es la diferencia que tenemos. O sea, la renta que obtengo por la inversión en mí mismo como capital humano. Pero entonces, ¿qué se hace con el capital? O sea, se invierte para generar más capital. Esa es la lógica que tiene, digamos, el mercado. Entonces invertimos en nosotros mismos. Invertimos, como decía antes, en una buena escuela, en una buena universidad, en un buen curso, en un doctorado, una maestría. Invertimos. Pero el objetivo pareciera que termina siendo generar más ganancia. Claro, más, es que esa es la lógica, digamos, claro, de la renta del capital. O sea, uno invierte capital para generar más capital. Claro. Esa es la lógica que tiene. Y esa es la lógica que nosotros nos apoderamos. Nosotros invertimos en nosotros mismos, en hacer un curso X o ir a tal lado, etcétera, para justamente a futuro obtener una mayor renta en ese sentido. Claro. Que esta renta no es solamente económica, por ahí es simbólica también. Pero, o sea, nosotros lo que usamos directamente, por eso es que se plantea la colonización de la subjetividad, usamos la palabra invertir directamente. Vos cuando salís con alguien, o cuando decidís salir con alguien, por ejemplo, usás Tinder. Claro. Ves a esta chica, no me gustó, ves esta me gustó, y empezás a leer por ahí la descripción que tiene esta chica, y vos decís, no, por ahí no voy a invertir mi tiempo en salir con esta persona. Invertimos. Invertir. Claro. Usamos la palabra invertir, o sea, colonizamos nuestra subjetividad en base a lo que plantea el neoliberalismo. Claro, no es destinamos, es invertir en términos capitalistas de manera extrema. Exactamente, porque lo que busca, digamos, el neoliberalismo es la totalización del lenguaje, digamos, eso es lo que está de fondo. Por eso, por ejemplo, traigo un ejemplo a colación, que sucedió hace no mucho tiempo, en donde el ministro de Educación, Esteban Bullrich, estaba en una conferencia de la Unión Industrial Argentina, en donde planteaba, digamos, que él
hablando en la conferencia, etcétera, él se proponía delante de todos los empresarios de la Argentina, porque eso es lo que nuclea la UIA, digamos, la Unión de Industriales Argentinos, se planteaba él mismo no como un ministro de Educación, sino como un gerente de recursos humanos. Esa es la lógica, digamos, que se plantea de fondo. Esa es la lógica que viene. Sí, entonces, sí. O sea, lo que hace el neoliberalismo, o sea, es porque es tan potente, porque no se trata de interpelar a los sujetos, digamos, a las personas de manera individual, o sea, no los interpela como colectivo, como sociedad. No los necesita, no necesita una sociedad el neoliberalismo, no necesita claro. Que nosotros nos hermanemos, por decirlo de una manera, o se genere un pueblo, digamos, no necesita eso, no le sirve eso, porque justamente lo que plantea es la división, digamos, de la sociedad y justamente ir rompiendo o ir desfragmentando la sociedad para que las demandas no lleguen a concatenarse, por decirlo de una manera, sino que sean siempre individuales. Totalmente. ¿Cómo nos iríamos a ordenar? Si nos conocemos a raíz de Tinder, por ejemplo, una herramienta que vos mencionaste, eligiendo entre opciones que ya eligió otro. Se suma Daniel Galst a la mesa, aclaramos, nuestro columnista de La Voz de Ituzaingó, bienvenido. Nos conocimos con Santiago Alonso por Tinder. Pero es que justamente eso es lo que plantea, digamos, es muy difícil, o sea, porque lo que hace a su vez es también plantear como si fuera una culpabilidad del sujeto. O sea, porque nosotros competimos en base a una lógica que es una lógica individual. Y si a nosotros nos va mal es porque no invertimos bien en nosotros. Sí, casi que rosa otro término tan del neoliberalismo que después de esta canción, si lo podés explicar mejor, que es la meritocracia. Exactamente. Carga de energía a tu aire. Sumale diversión a tus oídos. Estás en la estación correcta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2017. La radio que vos elegís. Todo el año. Es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo, todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. Continuamos en Semanario Deforme y Daniel Galst, que en instantes hará su sección sobre Ituzaingó. Bueno, había hecho una consulta que se desprendió de un tema también vinculado al neoliberalismo en la sección de Lautaro sobre sociología, política, que era el concepto de meritocracia también, no tan instalado por una publicidad del año pasado, también repudiada en las redes. Claro, porque, o sea, voy a volver un segundo porque para mí sirve como base explicativa de cómo funciona la meritocracia. O sea, lo que decía es que nos plantea, digamos, la culpabilidad de las personas, la culpabilidad de nosotros, porque justamente al no haber aprovechado bien el tiempo, no haber podido invertir bien nuestro tiempo, no nos va tan bien quizás, o nos va muy mal. Pero no es el culpable un externo, no es el culpable el Estado que por ahí no genera las condiciones de trabajo óptimas, sino que somos culpables nosotros, que no supimos invertir bien nuestro tiempo y que por ende estamos haciendo las cosas mal, digamos. Y por eso es que, o sea, al ser nosotros los culpables de lo que nos pasa, o sea, si no nos vamos de vacaciones, si no llegamos a fin de mes, si dormimos en la calle, es nuestra culpa, o sea, porque no invertimos bien nuestro capital humano, porque eso es justamente lo que se trata, porque no invertimos bien nuestro tiempo. Entonces, si vemos a una persona dormir en la calle, no nos sentimos culpables. Claro. Porque esa persona está en la calle porque no invirtió bien su tiempo. Claro. Esa persona está en la calle porque el padre quizás no invirtió bien su tiempo y no trabajó más horas para salir de la calle. Claro. Es por eso. Esa es la mirada neoliberal. Me quedo tranquilo entonces cuando veo un pobre pibe durmiendo en la calle. Claro. Y digo, la meritocracia. La meritocracia. Vos a todas las injusticias, si decís, ¿es la meritocracia? Libre de culpa y cargo, como si no hubiera pasado nada. Es que, o sea, a eso es lo que va, digamos. Va a desfragmentar la sociedad. O sea, por eso es lo que nos propone es la lógica de la competencia y no una lógica del intercambio. O sea, claro. Porque el intercambio se da entre iguales. ¿Y la competencia entre quién se da? Entre los desiguales. Claro. Entonces, nos preparamos para competir en el mercado y por ende invertimos en nosotros. Por eso, o sea, lo que hace es hablar de la lógica de la meritocracia. O sea, se habla de que justamente se invirtió correctamente el tiempo y el que lo invirtió correctamente el tiempo pudo progresar. Claro. Eso es lo que se ve atrás de la lógica de la meritocracia. El que tuvo, o sea, si te lo quieren inducir eso. Claro, exacto. Sabemos que la meritocracia de por sí no existe, sino que hay posicionamientos determinados en la sociedad, etcétera.
pero que esa es la lógica que hay detrás de ese discurso de la meritocracia, que el que invirtió bien su tiempo y el que pudo manejarse correctamente en la vida, pudo progresar. O si existió es el que vino de cuna de oro. Claro, es que justamente tuvo todo servido. Bueno, pero esa es la clave. El hecho de pensar que la meritocracia considera de manera, o sea, parte de una premisa falsa, que es que todos han nacido exactamente con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades, con los mismos estímulos, con las mismas capacidades personales, económicas. La meritocracia parte de esa base falsa para entonces decir, aquel que hoy es empresario es porque ha trabajado lo suficiente, y aquel que hoy por hoy no tiene casi nada, bueno, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Esa es la base falsa también de la cual se apoya. Es más, si te planteo otra cosa, vos tenés las mismas posibilidades, vos, Santiago Alonso, tenés las mismas posibilidades que, por ejemplo, va a tener a futuro Antonia. Claro. Porque vos las tenés las posibilidades, no es que no las tenés. La sociedad no te impide que vayas a la mejor escuela, que pagues la mejor universidad del país, que te puedas ir a hacer un doctorado afuera y vuelvas y manejes una empresa. La sociedad no te lo impide eso, el Estado no te lo impide eso. Pero sabemos que no pasa. Claro. Eso. Sabemos que ya hay o sea, cómo se va estructurando la sociedad, las clases sociales, etcétera, que te van condicionando tu futuro, te lo condiciona, digamos. Es más o menos lo que planteaba Marx en su momento, por decirlo de una manera. O sea, la base económica, digamos, se extrapola a lo que vas a hacer como sujeto político, como sujeto social en ese sentido. Pero bueno, o sea, volviendo un poco, entonces, lo que planteaba es que, o sea, los sindicatos justamente lo que se encargan es de corporativizar a la sociedad, ¿no? Claro. Se encargan de, o sea, unir, digamos, a una determinada masa, vamos a utilizar el término de eso, una masa de recursos humanos para que justamente que trabajan bajo un mismo sector, etcétera, para dar diversas peleas, mejor salario, mejor condición de trabajo, etcétera. Pero, o sea, los sindicatos para esta lógica ya no sirven, porque ¿para qué me voy a aliar con otro si yo puedo invertir correctamente mi tiempo y progresar? No lo necesito el otro para progresar. Entonces, no me voy a solidarizar en una lucha con los demás sindicatos, o por ejemplo con los sindicatos docentes que reclaman un sueldo digno y mejores condiciones laborales. No me voy a solidarizar con ellos, porque yo invertí bien mi tiempo, yo pude progresar. No es mi culpa. Hay una autora que a los liberales les gusta mucho, que se llama Ayn Rand, o Anne Rand, que básicamente se apoya en esto, en el concepto de que la solidaridad no es algo útil, no es algo necesario, no es algo que deba ser utilizado de manera constante, justamente por las razones que vos das. Buena parte de los liberales de Estados Unidos y algunos de Argentina aman a esta autora que era fanática de la meritocracia, más no poder, y iba por esa vía de pensamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a tratar de cerrar. Entonces, lo que se busca, digamos, a futuro, o sea, lo que plantea el neoliberalismo, ya más en su matriz económica o economicista, son que los bienes públicos van a ser desfinanciados, porque el que invirtió bien su tiempo los puede pagar. Y el que no invirtió bien su tiempo, no actuaste de una forma racional y por ende a futuro no vas a poder pagarte los medicamentos. Claro. Por ende, ahora ya estamos viendo que hay faltantes de medicamentos de cobertura en PAMI, por ejemplo. Es un ejemplo latente, a mi abuela le pasa, digamos, por ejemplo. Claro. Y bueno, si no hubiera elegido ser vieja, bueno, hubiera... O si hubiera utilizado de forma racional. Si no hubiera elegido ser anciana, si no hubiera elegido ser anciana, era otra la historia. También. Ahí está. Entonces lo que hace, digamos, es la desigualdad se legitima con este discurso. O sea, competimos en un mercado en donde somos todos desiguales. No hay una igualdad, digamos, en ese sentido. Entonces, lo que se busca, justamente lo que decía antes, defragmentar la sociedad, busca la individualización de la sociedad. Porque mientras el proceso neoliberal, digamos, siga operando de esta forma, o sea, defragmentando la sociedad, puede seguir continuando trabajando de esta manera. Porque no hay una capacidad de unión. O sea, no se confronta de una manera universal a esto, en conjunto como pueblo, sino como meros individuos. Claro. Brillante. Esa es la columna entonces de Lautaro Pérez. Vamos a hacer algo que se usa mucho en las radios grandes. ¿En dónde te pueden seguir en Twitter? ¿Te pueden seguir en Twitter? ¿No? Sí, preferimos sí. que no. No, sí. No soy muy de tuitear, soy más de leer, digamos, Twitter, pero sí, estoy como @pájaro remendado se llama. @pájaro remendado es entonces la cuenta de Twitter para que se puedan contactar con él a raíz de esta bella columna, o no, o lo que básicamente lo que pinte. Pasó entonces Lautaro Pérez una vez más con su columna magistral. Separamos y ya lo vemos calentando motores a Daniel Gals, que sube una de sus cejas para prepararse a lo que vendrá.
Ten en cuenta que, según tu vieja videocasetera, son las 12 del mediodía. Esto es Semanario Deforme en la radio FM Oriente 92.3.